Bueno, estamos con un nuevo programa de Agenda Económica. Esta vez vamos a hablar con Verónica Grondona, que es una compañera de muchos años, pero que viene trabajando temas que nos interesan mucho, que se sabe poco, que son muy importantes. El tema de fiscalía internacional. Bueno, Verónica, ¿cómo te querés presentar? Hay múltiples, ¿no? Pero en un principio, bueno, integrante del Centro Cultural de la Cooperación, pero también de ICRIC, si querés comenzar mencionando un poquito qué es ICRIC. Sí, bueno, gracias por eso. La verdad que sí que he cambiado bastante en los últimos años, pero actualmente soy asesora de ICRIC, que es una comisión independiente para la reforma de la tributación corporativa internacional, y las siglas son en inglés. Claro. Y asesoro ahí sobre temas de tributación internacional. Que yo entiendo que está de comité experto, digamos, esta gente como Stiglitz. Sí, exactamente. Yaya Tigosh, Valpi Fitzgerald, Magdalena Sepúlveda y Irene Obongi, que es de África, Kim Henares, que es de Filipinas. Bueno, y hay varias personalidades más. Eva Jolie, francesa de adopción, en realidad creo que es noruega de nacionalidad, pero una jurista muy importante de Francia. Y Martín Guzmán también forma parte. Un argentino de ahí. Un argentino, está José Antonio Campo, Ricardo Martner, que fue director en la CEPAL durante muchos años. Bueno, la verdad es que hay un equipo interesante de comisionados que llevan la voz a los espacios de discusión internacional de opiniones un poco disidentes en materia de tributación internacional. Disidentes con el establishment, ¿no? Disidentes con respecto a los intereses, se quiere, de las multinacionales y de los muy ricos, ¿no? Otros que forman parte también de los comisionados son Piketty, Gabriel Guzmán, es Gabriel Guzmán Zuckman, se me mezclaron, Gabriel Zuckman. Sí, dos franceses que vienen trabajando mucho el tema de desigualdad y el tema, bueno, Gabriel Zuckman en particular, toda la cuestión de los paraísos fiscales y lo que está pasando digamos, cómo se manejan las multinacionales en el mundo para tratar de pagar lo menos impuestos posibles. Un poco de eso quería hablar con vos. Hay como todo mundo, ¿no? Uno cuando lee el libro de Zuckman, La riqueza oculta de las naciones, y un poco de memoria, empieza a comentar un poco cómo surge todo eso de los paraísos fiscales, la cuestión de Suiza, el rol que tiene Suiza, de los bancos suizos en todo eso. Es bien interesante, ¿no? Suiza, al ser neutro, por convenio del siglo XIX, no participa en la Primera Guerra Mundial, y entonces al no participar no necesitó aumentar los impuestos, porque no hizo esfuerzo de guerra, como se dice, y ese incremento de impuestos que hubo en el resto de Europa hizo que las empresas prefirieran ir a dejar las empresas y los ricos, ¿no? Empezaron a dejar sus ingresos ahí en Suiza para pagar menos impuestos, y ahí empieza un poco toda esa, o por lo menos ese, como lo narra él. Pero bueno, después fue mutando, porque hoy, por ejemplo, tenemos este libro, el de criptomonedas, del cual participas obviamente, que viene a reemplazar un poquito lo que fue lo que son las guaridas fiscales, como se dice un poco más técnicamente, más que paraísos fiscales. Después de como que entrar un poco en crisis, ¿no? Después de la crisis del 2008 se empezó a decir la culpa es de los paraísos fiscales, o una parte de ellas, y se empezó a llevar adelante políticas en ese sentido. Y un poco el único gran ruido que hubo ahí, o gran anuncio que hubo, fue cuando Biden empezó a hablar de un impuesto global, que obviamente no se origina en Biden, pero eso fue como el gran momento de todo el mundo hablando de qué es esto, de qué se trata ese impuesto global. Así que bueno, si puedes comentarnos un poquito de este asunto. Sí, bueno, la verdad que acabas de pasar por varios temas, que me da la tentación de hablar de varios de ellos. Una intro. Sí, de hecho nos referimos muchas veces a los paraísos fiscales cuando deberían ser guaridas fiscales, porque en inglés se llaman tax havens, y
hay una confusión en la traducción latina, que no solo pasa al castellano, sino al francés también, de que haven sería como paraíso, y no, eso es heaven. Claro. Haven en realidad vendría a ser más parecido a una guarida. Entonces, por eso deberíamos llamarlas guaridas fiscales. Y un poco también lo que mencionabas, ¿no?, sobre las criptomonedas, justamente, se constituyen en un nuevo lugar donde se puede refugiar quien quiere ocultarse de las autoridades en sus múltiples variantes, ¿no? No solo de la administración tributaria, sino también de otras. Pero sí, yendo por ahí, o más bien, esto que vemos con las criptomonedas y esto que vemos con las guaridas fiscales, y que bien describías el origen en el caso de Suiza, es algo que viene pasando hace muchos años. Podríamos decir que en realidad durante todo el siglo XX ya teníamos este problema de las guaridas fiscales. De hecho, para un país como Argentina, Londres siempre fue el lugar donde la oligarquía argentina guardaba sus ganancias o su dinero, ¿no? Se refugiaba ahí. A lo largo del siglo XX hubo de todas maneras algunas cuestiones que hicieron precipitar, o más que precipitar, acelerar este proceso en que se fueron, no voy a entrar en todo el detalle histórico, pero se fueron reafirmando, cobrando fuerza otras guaridas fiscales, justamente como la Plaza de Londres, Nueva York, pero también Luxemburgo, Delaware, ¿no? Delaware, claro, dentro de Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, cada una tiene una característica distinta, Singapur, Hong Kong, hay después Bahamas, digamos. Bahamas, Jersey, algunas de hecho son territorios dependientes, no son del todo independientes, aunque la juegan un poco de independientes, pero no son del todo independientes de la corona británica, y otros no son del todo independientes de Estados Unidos. Puerto Rico también es una guarida fiscal, es un Estado libre asociado de Estados Unidos. Entonces, esto que viene funcionando hace un tiempo, se ha ido pronunciando o acentuando su utilización, y también el conocimiento de ello por parte de las administraciones tributarias y de los gobiernos y demás. Y la problemática, que si se quiere antes, en algún momento la veíamos como una problemática más de los países del sur global, para los cuales estas jurisdicciones se utilizaban como lugar de refugio, no solo para escapar de los impuestos, sino también como un lugar de refugio para la fuga de capitales. Bueno, empezó también a ser un problema en algún momento para los países del norte, digamos, porque la realidad es que la jurisdicción puede ser utilizada por todos, ¿no? O empezó a ser más visible el problema. A lo largo desde la segunda mitad del siglo XX, se quiere, o un poco más hacia los 70s, 80s, 90s, parte de esta discusión empieza a ser tomada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en realidad es un organismo intergubernamental del que participan sus miembros, ¿no?, del cual Argentina no es miembro. Claro, la OCDE es sobre todo los países desarrollados, como dice su nombre, que es Europa, Estados Unidos, algún país más. Exactamente. En los últimos años se han sumado a la OCDE algunos otros países, Chile, Colombia, ¿sí? Forman parte de la OCDE, y Brasil, Argentina han manifestado han presentado su postulación también. México también es parte de la OCDE, ¿no? Entonces, en este órgano, organismo intergubernamental, se empezó a trabajar sobre la cuestión de la evasión y la elusión, y de las prácticas de planificación fiscal nociva, como se la llama. Que pongo un paréntesis así en nocivas, porque uno diría que hay muchas de estas prácticas, o sea, la planificación fiscal, que tiene por objetivo reducir la tasa la tasa efectiva de tributación de un grupo multinacional, siempre es agresiva y es nociva.
Entonces, es un grupo de contadores pensando un poquito cómo hacer los balances y en distintos lugares como para pagar menos impuestos posible. Exactamente, la planificación sí, de hecho también sería irme mucho por las ramas, pero hoy en día la planificación fiscal está asociada a la propia constitución de la cadena global de valor, en donde debería estar localizada determinadas filiales del grupo para intermediar a través de ellas los pagos y de esa manera reducir la carga tributaria global. Siempre hay una filial en Luxemburgo, en Singapur, exactamente, de empresas argentinas en también, en Uruguay, claro. Claro, en casualmente. Panamá, y si no hay, es raro. Si no hay una. Claro, no puedo decir que todos los grupos, porque de hecho yo decía, así como generalidad, que todos los grupos hacen esto. Y hace poco alguien me decía, bueno, no son todos los grupos. No, es verdad, hay algunos grupos más internacionalizados que otros, pero esto es una tendencia cada vez más grande y los grupos de mayor tamaño tienen cientos de filiales y utilizan y aprovechan estas posibilidades que les da el sistema global. Y entonces en ese juego, como vos mencionabas, a partir de 2008, 2009, con la crisis financiera global, surge a partir de un impulso de la sociedad civil en los países centrales, si se quiere, en Europa y Estados Unidos, bueno, un impulso como para tratar de discutir y que, bueno, con tantas medidas de austeridad que empezaron a salir en esos países, en ese momento tratar de empujar la cuestión de que, bueno, acá hay otro problema del que no se está hablando, que es el rol de estas jurisdicciones y es el hecho de que las multinacionales, a las que encima en ese momento a muchas se les perdonaron las deudas, ¿sí? se adoptaban medidas de austeridad, un perdón de las deudas de los bancos, ¿no? Y se salió a rescatar bancos y multinacionales, y mientras tanto los contribuyentes de a pie seguían pagando lo mismo que siempre, ¿no? Entonces ahí salió este movimiento como para decir, bueno, que las multinacionales paguen lo justo y demás. Y esto fue un poco tomado por la OCDE y elaboró un plan de acción recién en 2013, entre 2013 y 2015. Pero en ese plan de acción no tuvo por intención cambiar las reglas generales de juego, que en realidad son de larga data, es las reglas con las que se maneja la tributación internacional en todo el mundo. Se dice que vienen un poco de las discusiones de la Liga de las Naciones. Sí, de los años 20. De los años 20, exactamente. Y el capitalismo cambió muchísimo desde Cambió entonces. Muchísimo. Ya desde ese momento era injusta la manera en que, porque un poco lo que terminó teniendo más peso en la discusión de la Liga de las Naciones fue la adopción de un criterio que tiende a favorecer a los países centrales, pero en ese juego también tiende a favorecer a las jurisdicciones de nulo o baja, que es que, por ejemplo, en relación con los convenios para evitar la doble imposición, el que tiene el derecho principal a tributar, de acuerdo con el modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que luego adoptan los países en su negociación bilateral, es el país de residencia del capital. O sea que, volviendo un pasito atrás, sí. El tema de la doble imposición, que uno entiende que es un país tiene actividades, una empresa tiene actividades en dos países, la pregunta es dónde tiene que pagar impuestos, y un poco para justamente no pagar en los dos países lo que sería demasiado para la empresa, cómo se compatibiliza un poquito, sobre todo pensando que los dos países no tienen por qué tener la misma estructura tributaria. Bueno, la realidad es que una situación era la que ocurría hasta, si se quiere, mediados del siglo XX o la década del 60 del siglo XX, y otra realidad es la actual, ¿no? Quizás hasta ese momento los países en general no preveían tanto medidas, no tenían en su marco normativo interno maneras de resolver la doble imposición. Es decir, si vos habías pagado en Uruguay, bueno, y tocaba que pagaras en Argentina, y quizás había una duplicación de la imposición.
Pero la realidad es que en la última parte del siglo XX se generalizó la adopción del criterio de renta mundial y de incorporación por parte de los países de medidas de alivio de la doble imposición. Entonces, hoy por hoy... ¿La renta mundial qué sería? Que es considerar... ¿Debe ser la facturación total de la empresa? ¿O? Claro, es por ejemplo, considerar... Argentina adopta el criterio de renta mundial. Entonces, si las multinacionales que tienen cabeza en Argentina, ¿no? Si hacen un pago desde Francia a Argentina, ¿sí? Y en ese pago que se realiza de Francia a Argentina, se les retiene en Francia supongamos un 20% por pago de impuesto a las ganancias en Francia. Bueno, lo que pasa en Argentina es que Argentina toma eso como crédito, ¿sí? Entonces acá en Argentina la empresa tiene que demostrar que pagó impuesto en Francia, la empresa o el individuo tiene que demostrar que pagó el impuesto en Francia y que es residente en Argentina, y entonces en Argentina tendría que pagar la diferencia hasta alcanzar el 35%, por ejemplo, ¿no? O la alícuota que le corresponda de acuerdo a su condición. Pero entonces eso es un alivio para evitar la doble imposición. Y eso hoy lo tienen todos los países, ¿sí? A veces puede ser que algún país no prevé ese alivio, pero porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, en este criterio de renta mundial, el sujeto residente en Argentina tiene que pagar impuestos por la renta que genera en Argentina y su renta en el exterior, también la renta que se genera en el exterior. Pero en otros países aplican un criterio de territorialidad que justamente dicen, bueno, les dicen a sus contribuyentes, tenés que pagar únicamente por la renta que generás dentro del país, claro, y no por la renta de fuente extranjera. Pero bueno, en ese caso... ya se complica, porque algunos piensan la renta a nivel mundial, otros a nivel territorial, y puede que no sea lo mismo, digamos. No, pero bueno, en ese caso no se daría la doble imposición tampoco, porque si vos no le vas a pedir que grabe acá, que pague impuestos acá, entonces, ¿qué te importa que haya pagado impuestos en el otro país? No hay una doble imposición. Entonces, en realidad, los convenios para evitar la doble imposición empiezan en su momento como siendo un acuerdo entre los países para ver cómo distribuimos el derecho a tributar entre las dos jurisdicciones, ¿sí? Claro. En realidad, digamos, uno diría, hoy por hoy podés pagar, lo aliviamos a través de esta doble imposición, la aliviamos a través de los propios marcos normativos nacionales. Sin embargo, se han ido multiplicando los convenios para evitar la doble imposición porque hay cierta presión por parte de los países para tratar de justamente ser ellos el país donde se pague el impuesto, o a veces de las multinacionales, porque presionan para que un país cierre un acuerdo con una jurisdicción como por ejemplo Luxemburgo, donde en realidad pueden lograr a través de los regímenes impositivos que tiene Luxemburgo, los beneficios que le otorga a determinadas estructuras societarias que le permiten no pagar impuestos ahí. Entonces a veces las multinacionales presionan y dicen, bueno, acordad un acuerdo cerrado, que Argentina cierre un acuerdo con Luxemburgo, y de esa manera la multinacional termina no pagando impuestos o termina pagando mucho menos en Argentina. No es que no va a pagar impuestos en Argentina, algo... Claro. En general va a pagar, dependiendo el tipo de servicio de que se trate. Pero, entonces, bueno, yendo un poco a esta discusión global, en su momento, a principios del siglo XX, se cerró esa discusión en torno a esto. Por un lado, que en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, el principal derecho a tributarlo tenía el país de residencia, y en el marco de precios de transferencia, el criterio que fue prevaleciendo a lo largo del siglo XX fue lo que se conoce como el criterio arm's length en inglés, o de la libre concurrencia, libre competencia, un criterio que dice que básicamente que se utiliza en el marco de las operaciones intragrupo para valorar las operaciones que tienen lugar hacia el interior de un grupo multinacionales a los fines de poder decir cuánto debería pagar de impuestos en cada lugar. Y este criterio trata a las filiales de un mismo grupo, a las partes de un mismo grupo, como si fueran entidades independientes. Claro. Ahí aclaro lo de precio de transferencia, ya que estamos. El precio de transferencia es
una empresa que tiene 2 filiales en 2 países distintos, no sé, si es una empresa automotriz, una filial hace el motor y el otro hace el auto. Se pasa, obviamente, se transfiere, un barquito viene, busca el motor en un país, lo lleva a otro. El tema es cómo eso termina plasmado en los estados contables de un país y de otro. Porque el motor no tiene precio, no es que puedes comprar un motor y entonces hay que ponerle hay que ponerle algo, alguna valoración. Y esa valoración, esa discusión un poco es si el motor lo compras en tu filial o en otro lugar, tendría que tener el mismo o en otra empresa tendría que tener un precio 1000, y eso es lo que vos se supone que con ese criterio de plena competencia le podrías poner ese 1000 y ya está. Exactamente. Pero es más complejo porque es un motor y tiene muchas cosas. Exactamente, y porque, o sea, y ese precio, digamos, para una filial va a ser un costo y para la otra va a ser un ingreso. Claro. Entonces, si en una filial el costo es muy alto, entonces el beneficio que le queda en esa filial va a ser menor y lo que va a pagar naturalmente impuesto a las ganancias en esa filial va a ser menos. Claro. Si el precio... Ahí empieza a jugar costos y ganancias. Exactamente. Y dónde puedes desplazar la forma de desplazar las ganancias de un lugar a otro. Exactamente, es un desplazamiento de ganancias. Entonces, si en la filial que recibe el ingreso por la venta de ese motor, y si el motor está sobrevalorado, para una significa un costo más alto, para la otra significa un ingreso más alto, significa que en la otra filial va a tener más beneficios y va a pagar más de impuesto a las ganancias. Ahora, si esa otra filial casualmente está localizada en una jurisdicción de nula o baja tributación, entonces significa que esa ganancia que se desvió a esa filial termina por no pagar impuestos. Entonces, este criterio de principio libre de concurrencia termina siendo una ficción. En Argentina había un abogado muy que para mí fue un poco una guía en el momento que estaba empezando a escribir sobre temas de precios de transferencia, además de Jorge Gallero, que me impulsó y coordinó el primer trabajo de investigación que hice ahí en el Cefidar, donde nos conocimos. Un saludo a Jorge. Un saludo a Jorge, sí. Y bueno, y Jorge justamente me abrió las puertas para hablar en ese momento con Aristides Cortis, ¿no? Y Aristides Cortis para mí me abrió la cabeza en esto, porque él decía, bueno, esto es la ficción de los contratos intragrupos, ¿no? Yo como economista no habituada, ¿no?, a esto, bueno, él decía, bueno, un contrato requiere, para hacer un contrato, que haya 2 partes que están en iguales condiciones de negociar. Hacia el interior de un grupo multinacional no hay 2 partes en iguales condiciones de negociar. Hay una parte y otra sujeta a ella. Y entonces ahí no hay una negociación de un precio. El precio de por sí es un contrato. Dice, bueno, entonces ahí no hay un precio, hay un valor de una operación y el valor de esa operación va a tener una incidencia justamente en lo que se paga de impuestos en un lugar o en el otro. Entonces decía, bueno, esos son los criterios prevalecientes a nivel internacional en materia de tributación internacional, ¿no? De esta tributación que tiene que ver justamente con las operaciones intragrupo y con la presencia en distintos países, ¿no? Entonces, en 2008, como decía antes, en 2013 en realidad, empieza a negociarse el plan de acción BEPS, por sus siglas en inglés, que es contra la erosión de las bases imponibles y el desvío de utilidades en el marco de la OCDE. Que en criollo es tratar de frenar toda esa movida de precio de transferencia. Bueno, claro, tratar de encontrar y cerrar algunos, porque entonces acá... Algunas grietas por las cuales claro. se va para los paraísos fiscales la plata de las transnacionales. Claro. Ahí es el G20 el que impulsa, que dice, esto le manda a la OCDE para que esto sea discutido en la OCDE. Lo que ocurre ahí es que participa el G20 ampliado, la OCDE ampliada al G20 en esa discusión. Claro. Y el resto, como dicen algunos países del sur y algún militante de la sociedad civil del sur global, justamente dice, bueno, si uno no forma parte del diseño de esto, es parte del menú. Y sí, en realidad un poco pasa eso, digamos. La realidad es que las soluciones... recordemos, Argentina, por ejemplo, está en el G20, pero no está en la OCDE.
Sí. ¿Y cuántos países no están ni en el G20 ni en la OCDE? Termina siendo que la gran mayoría de los países del mundo no está en ninguno de los dos. Exactamente. Entonces, Argentina, de hecho, en esa discusión participó activamente, llevó lo que era una solución, que eso también fue parte, porque, digamos, sin ser ingenuos, ¿no? Yo decía, bueno, todos tienen un problema, vieron que tenían un problema, lo van a discutir. Bueno, esa es una mirada también un poco que puede pecar de cierta ingenuidad. También lo que había ido pasando es que algunos países como Argentina habían ido saliendo con soluciones. Nosotros teníamos nuestra propia solución en relación con la valoración de las exportaciones e importaciones ya desde la década del 40, ¿sí? En la década del 40, a partir de una discusión que tuvo lugar en el Senado, en ese momento se incorporó a nuestro plexo normativo un artículo en relación con la valoración de las exportaciones, que básicamente decía que las exportaciones tenían que ser, que era el artículo 8 en su momento, o 7, creo que después es el 8, que decía que de la ley de impuesto a los réditos en ese momento, y que decía que las exportaciones tenían que ser valoradas tenían que tener un precio, o se tenía que utilizar como comparación, digamos, un precio mayorista en el mercado destino, básicamente, ¿no? Entonces, si la exportación de Argentina tenía un precio menor a un precio mayorista en el mercado destino, entonces se consideraba que la diferencia era de fuente argentina. Y a la inversa para la importación. Eso fue tomado luego en el 2003, fue reformado, porque uno podría decir, bueno, la verdad que mucho tampoco se había usado en cómo estaba de esa manera. Se había utilizado, de hecho se había utilizado, había algún caso bastante importante que había tenido que ver con una exportación de caballos, en realidad, y se tomó el precio de una revista en otro país, porque se decía no solo que era de fuente argentina, sino que además se consideraba que las dos entidades estaban vinculadas, aun cuando no lo estuvieran. Entonces ese fallo tuvo algunos problemas en el 85, creo que fue, si me acuerdo bien, el caso Luisitán, creo que era, o algo por el estilo del nombre, y eso generó una necesidad de cambio de la normativa, ¿no? A partir del fallo. Y en 2003 se incorpora lo que se da en llamar el sexto método, que es un sexto párrafo en la ley de impuesto a las ganancias, en el artículo correspondiente a la valoración por precio de transferencia, los métodos de precio de transferencia, que dice, bueno, cuando se realiza lo digo de manera muy llana y muy informal, pero cuando en el marco de una exportación que tenga una cotización conocida, ¿sí? En la que intervenga un intermediario que no tenga sustancia económica, es decir, había un criterio en la norma en ese momento respecto de qué se entendía por sustancia económica. Entonces, sí, el precio era el precio que se tenía que tomar era el precio de la cotización conocida a la fecha de embarque de la mercadería. Entonces eso sirvió como decir, bueno, tenemos un criterio claro. No es para todo el mundo, no es para cualquier cosa. Es para los casos en los que entendemos que puede haber una intencionalidad a través en la utilización de un intermediario que no tenga sustancia económica. Bueno, el caso típico es Cargill exportando soja, por ejemplo, para nombrar una empresa al azar, ¿no? Sí. O no al azar, no sé. Pero y bueno, Cargill tiene sedes en Suiza, en Singapur, digamos, todo eso. ¿Y cuál es el precio el precio en Argentina puede ser distinto del precio internacional, y eso sería un problema, porque tendría que ser el mismo. Sí, porque en realidad... Y si no, es precio de transferencia, justamente. Claro, porque en realidad ahí vuelvo al punto, digamos, un menor precio en la exportación de la soja para Argentina significa una menor ganancia y un menor pago de impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, lo que ha dado a ocurrir en los últimos años, digo, en el caso de las exportaciones de cereales de Argentina, el 97% son realizadas a través de intermediarios, ¿sí?
Y esos intermediarios cada vez más, y esto pasa con el sector agroexportador, pero también pasa con el petróleo, pasa con todos los sectores. Los traders. Con todos los traders, claro. Y se crea una entidad intermediaria que es una Trading and Transport, una empresa intermediaria que se encarga del transporte y de la comercialización del producto, y en muchas ocasiones está localizada en una jurisdicción de nula o baja tributación, no tiene casi empleados, y para lo único que sirve es para desviar las utilidades a esa jurisdicción. Bunge, me acuerdo que tiene sede en Bahamas, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, también tiene la casa matriz. La casa matriz, directamente. Claro, porque esa es otra cosa que ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, en los últimos años, eso lo trabaja muy bien Alejandro Gallero en algunos textos, en algunos trabajos que ha hecho. Bueno, la gente de Flaxo, ¿no? Que sigue todas las estructuras que arman los grupos económicos argentinos, aparece también esa. Claro, pero no es un problema solo argentino. Yo creo que ahí cometemos un error cuando pensamos que es un problema funciona argentino. El capitalismo así hoy. Claro, entonces hoy, de hecho, yo lo conocía de otros trabajos que tenía en otras partes del mundo, como lo que se hace es una conversión. Se hace una conversión en el marco de la multinacional que tiene hasta un momento X tenía la casa matriz en Argentina, por ejemplo, y se la convierte en una subsidiaria a lo que era la casa matriz en Argentina, para poner una casa matriz en una jurisdicción de nula o baja tributación. El Luxemburgo es de algunos grupos, en algunos grupos argentinos tiene justamente su casa matriz ahí, pero puede ser Bahamas, puede ser cualquier lugar. Entonces, volviendo, digamos, a la problemática, cuando se discute esto en el marco de la OCDE entre 2013 y 2015, también era porque algunos países como Argentina habían salido, pero no solo Argentina, también la India y China, de manera distinta al caso argentino, habían salido con soluciones unilaterales. Y eso tampoco le gustó al norte global. Y esas soluciones unilaterales, además, no eran solo de Argentina, sino lo que empieza a ocurrir es que hay un efecto copia, digamos. Todos los países agroexportadores empezaron a copiar lo que había hecho Argentina. El famoso sexto método, lo cual está buenísimo. Cada uno lo hizo de su manera, adaptándolo a su realidad y a sus posibilidades. Entonces, eso, cuando termina esa discusión, aunque tiene algunos aspectos positivos, porque de esa discusión justamente sale como conclusión de ello un estándar mínimo del plan de acción BEPS, que es tiene 4 estándares mínimos, pero voy a mencionar uno solo, que es la utilización de los informes país por país, que van a comenzar a ser intercambiados entre los países. ¿Y qué son informes país por país? Bueno, son un informe, eso surge de una recomendación de la sociedad civil, un informe que tiene que crear la multinacional en el país donde tiene su casa matriz, pongamos, no es exactamente su casa matriz, pero su casa matriz o una sustituta de su casa matriz, en el que dice cuánto genera de ingresos en cada jurisdicción en la que opera, cuántos beneficios tiene antes de impuestos, cuántos impuestos pagas, cuántos empleados tiene, cuánto capital tiene. Y eso surge como un estándar mínimo y empieza a establecerse el marco para intercambiar esos informes país por país. Argentina, por ejemplo, hoy por hoy recibe 1.000 informes, más o menos, 1.000 informes país por país del resto del mundo, que están vinculados a 1.000 multinacionales que tienen actividades en Argentina. Tiene un umbral mínimo de ingresos que se utiliza para ese intercambio, que es de 750 millones de euros. Eso es muy útil, aunque tiene algunas fallas, pues no puede ser utilizado para la determinación del impuesto, pero sí para el análisis de riesgo. Entonces, lo que puede ver la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, el Arca de Noé, hoy, ¿sí? Es en qué jurisdicciones está localizando los beneficios un grupo multinacional, y, por ejemplo, se puede dar cuenta si es una jurisdicción que tiene ningún empleado registrado y demás, y entonces empezar a indagar como un criterio inicial de riesgo, decir, bueno, esto es una alarma, y a partir de ahí tenemos que empezar a indagar sobre qué es lo que pasa con ese grupo multinacional. Pero en ese momento sale, cuando sale este plan de acción BEPS, en el marco de la OCDE, hay un cierto desánimo porque
los resultados no habían cambiado el sistema realmente. Habían resuelto algunos problemitas aquí y allá. De hecho, sirvió también para empujarnos a nosotros, para empujar a Argentina a que modificara su sexto método, que fue modificado en la reforma tributaria que impulsó Macri, ¿no? En diciembre de 2017 se modificó y se lo lavó de contenido. Y quedó un sexto método muy débil hoy, que ya no cumple la misma función. Entonces, pero además, como en este marco del plan de acción BEPS, la primera acción refería a la economía digital o digitalizada. Entonces, y lo único que tenía esa acción era una suerte de relevamiento de mejores prácticas a nivel mundial. Lo que empieza a ocurrir cada vez más es que la economía digitalizada comienza a ser, la llamo digitalizada porque ya no es un problema solamente de las empresas digitales. Claro. Lo que empieza a ocurrir cada vez más hoy, pero ya desde hace 20 años o 10 años, es que las empresas no necesitan estar localizadas en una jurisdicción para tener actividad económica en esa jurisdicción. Y eso es un problema desde el punto de vista tributario. Típico es Netflix, que no tiene sede. Exacto. Está en todo el mundo y no tiene sede. Y no tiene sede. Entonces, ¿cómo hace una administración tributaria en un país como Argentina para cobrarle impuestos por la enorme actividad que tiene esa empresa en Argentina? Y digamos, es un problema no solo de Argentina, sino de todo el mundo, y además es un problema en el marco de esta desigualdad global creciente, porque estas multinacionales están amasando cada vez más ganancias y, los accionistas de estas multinacionales también. Entonces, la creciente desigualdad que vemos a nivel global no es una casualidad, también tiene que ver con los temas impositivos, claro, para los que seguimos las que seguimos estos temas. Siempre, ¿no?, aparecen esas estadísticas en que lo que paga de impuestos Jeff Bezos y todo eso es ridículo en relación a sus ingresos respecto a lo que un mortal común, digamos, paga de impuestos en relación a sus ingresos. Exactamente. Como que es ínfimo lo que pagan los grandes ricos de impuestos y respecto a lo que paga cualquier clase media o mismo clase baja, obviamente. Bueno, sí, no quiero irme ya a saltar al otro tema, pero justamente Gabriel Zucman sacó, junto con el Observatorio Impositivo de la Unión Europea, en el que él dirige desde hace unos años, él sacó un análisis en relación con algunos países, pero que acá hicimos algo, no al nivel de Zucman, pero un poco más... un análisis mucho más corto y limitado, pero un análisis al fin con Lisandro Mondino y Anaí Rampinini. Y recientemente vi otro también análisis que publicó la Universidad de Naciones Unidas, que se llama el ONU Wider, de alguien con apellido, ahora no me acuerdo del apellido, pero donde hace un análisis de 10 países latinoamericanos. Y en todos, básicamente, la conclusión es la misma. Lo que uno ve es que la mayor parte de la población paga una tasa efectiva X, ¿sí? Y el último 1%, o a veces el último 0,1% de la población, termina pagando una tasa efectiva mucho menor que la del resto, ¿no? Entonces eso es un problema por distintos motivos, ¿no? Entre ellos por las posibilidades de una administración tributaria después de cobrarle impuestos al otro 99%, porque claro, bueno, la desigualdad es notoria, es creciente y la institucionalidad no funciona, o las instituciones no funcionan de la misma manera para todos. Pero bueno, yendo a esta otra cuestión, entonces lo que surge en la discusión global es un problema en relación con la economía digital, y en 2018 se retoma este problema en una discusión más ampliada que incluye a 140 países, que se llama... Que tiene como resultados dos pilares, el pilar 1 y el pilar 2. Y este pilar 2... salimos de ese grupito de la OCDE para hacer algo incluir, mucho más grande, claro, más inclusivo. Sí. Una de las críticas que se había dado a la OCDE era justamente, y al G20, era que no era suficientemente inclusiva la discusión. Entonces la OCDE lo amplía y lo hace más inclusivo. El problema desde el punto de vista de la gobernanza global, sin embargo, es que por más que
te incluyan, no deja de ser el G7 el que toma las decisiones. Sí. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, aun cuando hubo muchísimo esfuerzo de muchos países del sur global por mantenerse al día en las discusiones, que son discusiones en las que te mandan cosas para leer de un día para el otro de 300 páginas en inglés, súper técnicos, y donde tenés que estar mirando la coma de la página 255, porque ahí es donde te sacaron a tal sector que en realidad es el que más te afecta a vos desde el punto de vista impositivo. Bueno, es una discusión muy compleja para seguir, y que cuando justamente muy frustrante, porque cuando se hacen comentarios del sur global no son tenidos en cuenta de la misma manera que cuando hace Francia, Alemania, Estados Unidos un comentario. Claro. Entonces, en esta discusión global salieron dos pilares. El primero de ellos tenía por objetivo dedicarse exclusivamente a la economía digital, pero después se amplió un poco. Y de todas maneras no va a ser aplicado nunca, porque en realidad consiste en una suerte de redistribución de la base imponible, de una base imponible que es mayoritariamente norteamericana, porque afecta principalmente a las empresas digitales, Amazon, por ejemplo, claro, y etcétera, Google y demás, que son norteamericanas, y entonces Estados Unidos no está dispuesto a firmar ese acuerdo porque no piensa ver reducida su base imponible. Particularmente en este contexto de Trump asumiendo, pero también anteriormente, aunque Biden sí le participaba más y ponía más intención, pero la realidad es que tenían un Congreso muy dividido que que ya se sabía que no iba a acompañar y no iba a ratificar este acuerdo. Y sin ello no se sostiene el Congreso, no se sostiene el acuerdo. El segundo pilar es un pilar que consiste en un impuesto mínimo global, que ese es el que vos mencionabas al principio, sí, que pareció como si fuera una iniciativa de Biden, pero en realidad venía de una discusión que estaban teniendo todos los países. Sí es cierto que se basa en la modelización, en el diseño. Es muy parecido a una solución que había implementado Estados Unidos en 2017 o en 2018 con Trump, bajo la administración Trump, porque son estas cuestiones irónicas de que ocurren, ¿no? De las vueltas de la vida y de Estados Unidos, que justamente había implementado una solución para tratar de gravar, por no hablar un poco de la solución de Estados Unidos, pero sí la que se discute ahí es la intención de tratar de grabar en alguna jurisdicción lo que no ha sido grabado en otra. Ese es el principio básico, que es un poco injusto en realidad para los países del sur en la discusión, porque al final el objetivo es grabar con una tasa adicional en el país sede de la casa matriz, aquello que no ha sido grabado hasta el 15% en una filial, con una tasa efectiva de hasta el 15% en una filial. Entonces, digamos, en la redistribución de la torta global, esto pinta que se va a ir para el norte global, que es donde están localizadas las sedes de las casas matrices. Es la piñata, y ya sabemos qué pasa en la piñata. El más grande se lleva todo. El más grande se lleva todo. A los países del sur global le dieron una solución que en realidad ya la podían implementar por sí mismos, pero que se enmarcó dentro de ese diseño, que es la posibilidad de implementar un impuesto mínimo cualificado, que es decir, bueno, vos podés grabar localmente, si tenés incentivos tributarios, podés aumentar la tasa local hasta el 15% para no tener una transferencia indirecta al país sede de la casa matriz, porque la vas a tener. Ah. Pero bueno, eso se podía hacer de otra manera. Hoy por hoy, en esta discusión, porque en realidad esto por ahí lo quería mencionar también, se extendió un poco la discusión, pero hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando en el marco de la gobernanza global, de esta discusión global? Es que los países del sur se cansaron de discutir esto en la OCDE y por iniciativa del Grupo Africano en Naciones Unidas se impulsó una resolución que ya está en funcionamiento y que va a terminar en una negociación que se inicia en febrero del año próximo y que va a durar 3 años en el marco de Naciones Unidas para la creación de una convención marco sobre tributación, sobre cooperación tributaria internacional, donde se espera, o uno de los objetivos de ella es discutir la distribución de los derechos a tributar.
Entonces, tener una discusión de base del sistema, de fondo del sistema, y es muy interesante. ¿Y eso dentro de la ONU o Naciones Unidas? Justamente, porque en realidad en el fondo hace muchos años que viene habiendo una pelea Naciones Unidas-OCDE, pero OCDE siempre la ganó. Claro. En Naciones Unidas hasta ahora hay solamente un comité de tributación internacional que discute, tiene un modelo de convenio alternativo que es más favorable para los países en desarrollo. Argentina tiene una persona ahí que no, sin embargo, no tiene una voz vinculante al país. Y ha tenido muchísimos avances en los últimos años, cabe decirlo, pero no deja de ser un órgano que no es vinculante y que en la negociación termina al final, lo que sale de ahí como conclusión son herramientas para que un país en desarrollo luego use en una discusión con un país central, en una negociación con un país central, pero no es una verdadera discusión de los derechos de tributación global. Entonces, Eso es lo que pretende este marco. Y algo interesante en ese contexto es que aun cuando América Latina en Naciones Unidas, las regiones de las distintas regiones del mundo se agrupan en Naciones Unidas en grupos, ¿no? Entonces está el grupo africano, es el que presentó esta iniciativa, la GRULAC o el GRULAC es el grupo latinoamericano. El grupo latinoamericano tiene sus dificultades para unirse, pero el año pasado ya se creó una suerte de pacto fiscal latinoamericano para una tributación con equidad, impulsado en su momento por Colombia, que ahora está presidiendo Chile, y que a partir de tener ese espacio, algunos países de Latinoamérica, los que participan, Argentina no participa de este espacio, se han ido uniendo en sus posiciones. Y allí se está discutiendo no solo la tributación corporativa, sino también la de los súper ricos, lo cual también va de la mano con una iniciativa, ¿no?, a partir de los análisis que hizo Gabriel Zuckman para Brasil, por una iniciativa que tuvo Lula como presidente también del G20, de impulsar la discusión de la tributación de los súper ricos en el G20 y en Naciones Unidas. Ahí, nosotros sacamos entonces este libro, ¿no? Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos, que coordinamos junto a Sofía Escacerra. Y ahí en escribiste un artículo sobre intercambio de información sobre criptoactivos con fines fiscales junto a Antonella Gerbaji. En todo esto que estás comentando, de impuesto global y todo eso, aparecen estas cuestiones digitales, como vos mencionabas, y también estas novedades, ¿no?, de las criptomonedas y, digamos, un poco las dificultades que traen, porque, digamos, la gran magia de las criptomonedas es que no se sabe bien quién las tiene, o sea, puede llegar a ser no se sabe bien quién es el portador, y tiene mucha facilidad para manejarse, para transferirse de un país a otro, ¿no? Entonces ahí aparece efectivamente su ventaja, tiene su correlato en que en términos impositivos también vos podés eludir un montón de... Sí, absolutamente. Ahí hay dos cuestiones como mínimo en términos impositivos. Por un lado es el valor, ¿no? Sí. El valor en sí mismo, que es una discusión y que también está un poco de una manera u otra abordada en este libro. Y por el otro lado, el conocimiento respecto de lo que cada uno tiene. El tema del conocimiento de los activos que cada uno tiene es un problema para todas las administraciones tributarias en relación con muchos activos. Digo, ¿no? Cuando estamos hablando de esta tributación de los súper ricos, por ejemplo, uno diría, bueno, tienen sus principales activos en acciones. Bueno, si las tienen en acciones, por ahí podés acceder a algún tipo de valoración, que también tiene lo suyo, sí. Desde el punto de vista financiero. Pero después querés tratar de ver, por ejemplo, si tienen sus activos, o uno quisiera ver, ¿no?, para terminar de decir, en Argentina en relación con el impuesto a los bienes personales, pero también el impuesto a las ganancias,
bueno, si tienen bienes raíces, si tienen propiedades en distintas partes del mundo. Bueno, el conocimiento respecto de las propiedades que puede tener una persona en distintas partes del mundo ya es más elusivo. Digamos, ya, aun cuando puedes intercambiar información entre las distintas jurisdicciones, no es un intercambio automático, la valoración de las propiedades es también un tema, y los registros de propiedad en todas partes del mundo son un gran desafío respecto de la información que tienen. Solo pensar cómo se valoran o lo que está escrito acá cuando haces una compra-venta y el valor real, ya te das cuenta que es un tema. Exactamente. Y sobre eso, de hecho, tuvo un tema AFIP durante la gestión de Marco del Pont, en realidad porque se había tomado para la valoración de estos bienes, ¿no? El valor que utilizaba la ciudad de Buenos Aires en relación con el ABL, ¿no? Y claro. Que parecía lógico. Claro, que sí, o el impuesto así, creo que era con el ABL, el impuesto propiedad, pero alguna valoración que tomaba la ciudad de Buenos Aires y que no había tenido una masiva objeción de los contribuyentes en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando esto es utilizado para la valoración de bienes personales, ahí empiezan a salir todo, que no puede ser, tendrían que ser dos valores distintos, uno tiene que ser un valor, entonces el tema de tomar un valor de mercado para cualquier tipo de activo que tengan los contribuyentes es un tema, ¿no? Tanto en su valoración, en la aceptación del contribuyente respecto de esa valoración y en el conocimiento de la misma, ¿no? Porque tenés que tener algún parámetro. Y más allá de todo eso, como decía antes, el poder acceder a esa información. El capítulo que nosotras escribimos fue alrededor de, o trató de describir un poco lo que está pasando a nivel internacional en relación con el intercambio de información sobre criptoactivos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que esto se ha convertido en un problema para muchas jurisdicciones, y entonces en el Foro Global de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales se discutió y salió un convenio marco que Argentina firmó para el intercambio de información sobre criptoactivos entre las distintas jurisdicciones. Un poco sobre la base de lo que ya ocurre en relación con los activos financieros, con las cuentas. Desde el periodo fiscal, desde el año 2016 en adelante, que se intercambia información a partir de 2017, fue el primer intercambio en el que el mundo participó y Argentina como un adoptante temprano, en este intercambio de información sobre cuentas financieras. Entonces hoy Argentina intercambia información con Suiza, con las Islas Vírgenes Británicas, ¿sí? Con todas las variedades fiscales conocidas, excepto con Estados Unidos, que forma parte de otro acuerdo porque ellos son especiales en esto y son una gran guarida fiscal. Y entonces Argentina ya intercambia información con todos estos países, recibe información de más de 700.000 cuentas, que las explota AFIP. Doy fe de ello porque trabajé como a cargo de la Dirección de Fiscalidad Internacional entre 2020 y 2023 y las explota, tiene unas pautas para explotar esta información y hacer cruces y entonces esta información es genial, digamos, es buenísimo tener es casi revolucionario desde el punto de vista para una administración tributaria, ¿no? Antes no se contaba con esto, claro. No tenías ni idea de lo que tenía alguien en Suiza. Hoy sabés que tiene una cuenta en Suiza que quizás en realidad esa cuenta la reportó un trust o un fideicomiso localizado en Liechtenstein, que también te llega la información de Liechtenstein, claro. Que te está diciendo que el beneficiario final está en Argentina, ¿sí? Y recibís toda esa información. Ahora, todo eso es genial, pero claro, de ese intercambio te quedan un montón de cosas fuera, entre ellas los criptoactivos. Entonces, por eso es que se avanzó en este intercambio de información, en la creación de un marco para el intercambio de información de criptoactivos. Todavía está avanzando porque bueno, esto ahora no recuerdo a partir de cuándo va a ser el primer intercambio, si el año próximo respecto de este año, en 2025 respecto de 2024 o 2026 respecto de 2025, pero bueno, esto ya está ahí, ¿no? Claro. Para ese intercambio sí se requiere de todas maneras, o para participar
formar parte de este conjunto de países que hacen este intercambio, de todas maneras hay cuestiones que tienen que tener lugar, ¿no? Como que tiene que haber un organismo que no está creado todavía. Un organismo que regule en materia de criptoactivos, porque tenés que tener una suerte de, si vas a enviar información al exterior, tenés que saber quiénes son los actores para poder después pedirle la información, porque Argentina recibiría información, pero también enviaría. Entonces tenés que poder ir a pedirles la información para poder enviar al exterior. La base en general de estos intercambios de acuerdos de intercambios de información en materia tributaria es la reciprocidad. Entonces, para recibir hay que estar en condiciones de enviar. Y se supone que los actores de las criptomonedas son sobre todo los ricos, ¿no? O sea, la gente que tiene más que las empresas transnacionales. Los ricos, digamos, las personas físicas, individuos, antes que las corporaciones. Eso se supone, digamos. La verdad es que tenemos menos información, tenemos poca información. En Argentina sí fue interesante que en realidad hay algunas cuestiones en la reforma esta de 2017, si mal no recuerdo, se incorporó una referencia, digamos, a las ganancias generadas a través de la tenencia de criptoactivos en el impuesto a las ganancias. Y a partir de un dictamen de AFIP también surgió que, bueno, esto también tenía que ser reportado en relación con bienes personales. Pero lo menciono esto porque es interesante, porque muchos contribuyentes, aun cuando incluso durante un tiempo no estaba muy claro qué era lo que había que reportar, cómo tenía que ser la valoración y demás, muchos comenzaron a reportar. Para contribuyentes cumplidores los hay siempre, ¿no? Los y las hay, ¿no? Entonces... pero claro, digamos, hay una cuestión con los criptoactivos, que es que durante un tiempo estaban en un marco un poco más oscuro, si se quiere. Entonces probablemente muchas multinacionales que necesitaran luego justificar los ingresos que tenían, probablemente no utilizaban los criptoactivos. Pero en los últimos años han ocurrido varios cambios en este sentido, ¿no? Sí, se están utilizando los criptoactivos. Es menos exótico y es más generalizado. Claro, es menos exótico, se están utilizando para comprar otro tipo de activos. Entonces, habrá que ver. A mí no me sorprendería que algunas multinacionales en determinados países, incluso el nuestro, estén utilizando criptoactivos para determinado tipo de operaciones. Claro. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Nos veremos en otro programa de Agenda Económica. Bueno, gracias a vos. Bien.